Una cordial bienvenida a este webinar en el que les compartiremos ideas claves y recomendaciones prácticas de más de una década de experiencias en el codiseño e implementación de programas de inclusión económica, liderados por gobiernos en América Latina. El día de hoy vamos a contar con tres perspectivas de análisis, de aprendizajes, desde el gobierno, desde los financiadores y implementadores, a partir de lo cual vamos a presentarle lecciones aprendidas, oportunidades políticas del contexto actual y evidencias desde las cuales se pueden fortalecer los esfuerzos globales para impulsar los procesos de inclusión económica. Para quienes requieran interpretación de español e inglés, por favor ubiquen en sus pantallas en los tres puntos en la parte inferior el icono de mundo para que puedan activar el canal de interpretación. For those who need interpretation, click on the three dots to the right and look for Spanish to English or English Spanish interpretation button. Asimismo, los invitamos a compartir sus preguntas a través del chat. Ahí vamos a estar muy pendientes desde el equipo de Fundación Capital para poder distribuir las preguntas. Háganos saber a quiénes quieren dirigirlas y sobre qué temas están interesados en profundizar. Y al final de toda la presentación que hoy vamos a tener muy interesante con nuestros panelistas, ustedes van a poder hacer estas preguntas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Tatiana Rincón, presidente de Desarrollo de Negocios e Iniciativas Estratégicas Globales de Fundación Capital, quien nos contará por qué la inclusión económica importa en América Latina. Bienvenida, Tatiana. Muy buenos días a todas las personas. Muchísimas, inicio esta charla con un agradecimiento muy grande a la viceministra de Protección Social de Paraguay, la señora María Esther Jiménez, también a Doris King de Coimpact que nos acompañan y a todos mis colegas de Fundación Capital. Quiero darles a todos y a todas una cordial bienvenida a este webinar que tiene como propósito intercambiar algunos aprendizajes de más de una década de trabajo en América Latina promoviendo la inclusión socioeconómica. Empezamos este camino hace un poco más de 10 años con el apoyo de la Fundación Ford y de personas visionarias como Frank de Giovanni y Jean-Paul Lacoste. También en este camino nos han acompañado IDRC Canadá y en ese momento nos inspiraba una experiencia transformadora que lideraba BRAC en Bangladesh y nos preguntábamos, ¿será que esta metodología que es tan efectiva en Asia, será que de repente esa metodología funciona en nuestro contexto latinoamericano? Y para esa pregunta que teníamos, tuvimos una respuesta y la respuesta no solamente fue afirmativa, sino que fue profundamente reveladora. Y es que sí, esto sí funciona, funciona muy bien. Y luego tuvimos la oportunidad también de tener, y gracias al respaldo de Coimpact, en especial de Olivia Leland y de Doris King, que nos acompaña hoy, con ese apoyo hemos podido llegar de manera directa a más de 130.000 hogares en América Latina, llegar a más de 600.000 personas en diferentes países de la región. Esto ha sido obviamente posible gracias a una serie de alianzas, de colaboraciones, especialmente con los gobiernos nacionales. Y les comparto además que tenemos hoy una meta todavía mucho más ambiciosa. Queremos, junto al Gobierno Federal de Brasil y al Ministerio de Desarrollo Social y también con otros países de la región, queremos llegar a más de 1 millón de familias con intervenciones en inclusión socioeconómicas vinculadas a los sistemas de protección social. Entonces, bueno, el objetivo de este webinar, imagínense, después de una década de experiencias y de compartir, pues hay muchísimos temas. La idea hoy es compartir algunos aprendizajes que cada uno merecería su espacio propio y realmente conversaciones más profundas. Pero hoy lo que queremos hacer es darle simplemente una puerta de entrada a una conversación más amplia, que ojalá se entusiasmen, que ojalá nos busquen, que quieran conversar con nosotros más de estos temas. Y también decirles que vale la pena seguir trabajando en todos estos temas y que el fortalecer estas alianzas en América Latina es supremamente indispensable. Y si bien es cierto, pues América Latina, la mayoría de las economías de América Latina son economías de renta media, esta, digamos, categoría
oculta realidades pues profundas, y una de esas realidades profundas es que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, y aunque solamente tenemos el 8% de la población mundial, es una población en la que hay, por ejemplo, países como Brasil y Colombia, donde un joven que nació en el 20% más pobre requiere el trabajo de 5 generaciones para ser clase media. Nosotros tenemos un coeficiente de Gini de 0,45, que es la media más alta comparada pues con el resto del mundo. Tenemos países como Colombia y Brasil que el coeficiente de Gini es de 0,50, que es uno de los más altos, comparado por ejemplo con un 0,30, que es un país europeo. Entonces hay mucho trabajo por hacer, hay unas inequidades enormes, sobre todo que se manifiestan en los jóvenes, en las mujeres, en los pueblos indígenas, que además se agravan con la crisis climática, con el entorno de violencia que se manifiesta pues de muchas maneras en la región. Pero además, y lo que yo quiero destacar, es que nosotros contamos con un activo fundamental, y es que en América Latina contamos con instituciones públicas y unos sistemas de protección social que, si se articulan con innovación, se puede llegar y se pueden escalar a soluciones efectivas. Y algo realmente que me emociona a mí mucho es que por cada dólar que invierte Fundación Capital en estos procesos, los gobiernos han movilizado más de $9 en promedio. Entonces, esto pues es una maravilla, porque vemos que realmente estas alianzas pueden, digamos, que realmente llevarnos a lograr un cambio sistémico y sostenible, y que hay condiciones para hacer muy efectiva para hacer muy efectivo ese trabajo de protección social, y realmente de transformarle la vida a las personas y a las comunidades con las que trabajamos. Nuevamente, pues les doy las gracias a todos y a todas y la bienvenida. Y para mí es un honor darle la palabra a la señora viceministra de Protección y Promoción Social y Económica de Paraguay, la señora María Esther Jiménez Cabrera. Muchísimas gracias, señora viceministra. Muy buen día para todos. Para mí es el honor estar en este webinar, compartir, por sobre todas las cosas, reflexionar con ustedes de lo que nos pasa a nosotros, y, y estar, digamos, compartiendo eso con otros países. Ustedes saben que en este momento es el lugar que me toca actuar, que es el Viceministerio de Promoción y Protección Social y Económica. Tenemos la responsabilidad de la rectoría de las políticas sociales en Paraguay. Una misión muy grande y de mucha responsabilidad, y en la que estamos afanosamente trabajando desde esta nueva administración, que es de este nuevo gobierno que asumió en agosto del 2023. Hemos dado impulsos grandes a todo el tema de la reducción de la pobreza, con un plan nacional de reducción de la pobreza donde nos está dando una guía hacia dónde ir y cómo hacerlo, con indicadores precisos de cómo vamos a hacer para reducir la pobreza. Y en ese marco, digamos, en ese marco hemos estado trabajando con programas sociales que son programas que son dentro de una política de Estado. Eso sí, en el contexto que nosotros trabajamos, estamos trabajando dentro de una política de Estado, alineado a esa política, y dentro de en ese contexto estamos con programas sociales, digamos, icónicos, como el caso de Tecoporá, que va a tener 20 años, y agregado a Tecoporá lo tenemos a Tenondera. Son programas de compromisos, digamos, eso demuestra el compromiso que tenemos real como Estado paraguayo para ir trabajando el tema tanto de la reducción de la pobreza y a través de la inclusión económica. Por eso digamos, en esa estructura, esos programas, especialmente Tenondera, es un programa que le hemos dado mucha importancia, porque es el que nos va a dar que decimos nosotros, la graduación en el sistema de protección. Y en el programa encontramos un soporte muy importante en todo lo que trabajamos con Fundación Capital. Es Fundación Capital y digamos, con COINPAC, ¿verdad? Con el aporte fundamental. Hemos trabajado por sobre todas las cosas
en la cogestión. Esa cogestión que se traduce en un trabajo, ¿verdad?, con la sociedad civil y con otras, con organizaciones como la Fundación Capital, en donde hemos trabajado juntos y hemos profundizado un diseño del programa. En ese diseño del programa, yo creo y resalto digamos, la importancia del trabajo en equipo, la importancia de crear como que condiciones para que tanto equipos de la planta del ministerio como equipos en terreno, en los territorios, fortalecimos. Esa alianza y esa coparticipación en el diseño lo hemos profundizado en esta administración. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles fueron los puntos clave? Las lecciones que hemos aprendido ahí es que trabajamos juntos, construimos juntos el diseño, estamos a la capacidad de los nuevos diseño que implica también una herramienta tecnológica como el caso del programa, del instrumento tecnológico que estamos usando para el monitoreo de los programas sociales, perdón, de los proyectos sociales. Les quiero decir a la gente que nosotros tenemos el programa donde tiene promotores socioeconómicos en terreno que trabajan antes, ¿verdad?, y durante y después de la aplicación del proyecto. Consiste en la entrega de capital semilla con familias que ya estaban en Tecoponá, que cumplen un periodo de 36 meses en Tecoponá, y luego trabajamos con esa familia para el programa Tenondera. Y en ese programa, digamos, es donde hemos estado trabajando muy fuertemente con Fundación Capital en todos los sentidos. Nosotros tenemos herramientas no solamente metodológicas, sistema, me estaba olvidando, el sistema Quanti es una que estamos utilizando para el monitoreo de los programas y poder también así asegurar rendimiento. No sé, alguna otra cosa que podemos decir es que fuertemente hemos apostado este programa que tuvimos a todo lo que conlleva el proceso de este programa con los emprendedores, para que las personas que están en esta situación y son participantes del programa cada vez tengan mayor independencia económica que les permita, ¿verdad?, incluirse en la sociedad, en el sistema social, que les permita tener ingresos y la independencia que perseguimos. Por eso hablamos de un programa de graduación. Los PANTES de Tecoponá están durante 72 meses en el programa, y los últimos 36 meses que nosotros trabajamos con los programas de inclusión económica para la graduación. Es fundamental trabajar en una alianza público-privada y estos objetivos. De ninguna manera podemos hacerlo solo. Y quiero resaltar que es fundamental también la confianza que se logró instalar entre la Fundación Capital y los gobiernos, los sucesivos gobiernos. Hace más de tres periodos de gobierno persisten estos programas. Por supuesto, se adapta cada gobierno adapta un poco a su línea de trabajo, y nosotros estamos intentando enmarcarlo dentro de las políticas sociales, dentro de las, digamos, de los sistemas de control que tenemos, porque también hay que indicar de que tenemos, por ejemplo, todo el sistema de MESI, de control interno, y hemos adaptado
todos los diseños se adaptan para su aplicación también a esos sistemas internos. Y eso es, por eso decía, una política adaptativa. ¿Por qué? Porque hay que adaptarlo en relación a todas las políticas internas que se tiene del gobierno, en este caso, y del Estado a largo plazo. Entonces, ese sentido es fundamental y bueno, quiero instar también y con las, digamos, con los resultados positivos que nosotros estamos teniendo, instar a otras instituciones, a otros gobiernos, a otras instancias que apuesten por este sistema porque realmente es muy beneficioso y yo creo que a poco tiempo a tener resultados a través de investigaciones del impacto que se tiene en relación a la disminución de la pobreza extrema y la inclusión económica en nuestros países. Gracias. Muchísimas gracias, señora viceministra, por su intervención y por darnos esos elementos claves sobre cómo la institucionalización de estas políticas públicas y la construcción de confianza con actores del tercer sector son relevantes para poder impulsar y catalizar esos esfuerzos que desde los gobiernos se están haciendo para la inclusión económica de las poblaciones en América Latina y en este caso particular de Paraguay. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida a William Molano de Fundación Capital, quien nos va a contar sobre los resultados y aprendizajes de la mejora continua de futuras intervenciones en el marco de los programas de inclusión económica basados en los procesos de evaluación que desde Fundación Capital se han implementado. Así que bienvenido, William, y adelante. Gracias, Catalina, y cordial saludo para todos y todas. Yo les voy a compartir sobre un componente que para nosotros ha sido fundamental en esta década de trabajo en programas de inclusión económica y es la evaluación y la generación de evidencia. Esto lo hemos hecho a través de metodologías internas, como lo mencionaba Catalina, pero también en colaboración con universidades como la Universidad de los Andes y otras. Y hemos realizado ejercicios cualitativos y cuantitativos, aprovechando además la oportunidad que nos da el marco del enfoque de graduación de tener unos parámetros a medir que nos permiten comparar entre diferentes contextos. Entonces hemos evidenciado impactos positivos en nuestros programas a nivel de ingresos, consumo, ahorro, acceso a crédito formal, activos, productividad, percepción del bienestar y seguridad alimentaria. Y acá verán algunos ejemplos que queremos compartir con ustedes en los diferentes países donde hemos colaborado con gobiernos. Entonces, en Colombia, en un contexto además en el que trabajamos con personas víctimas del conflicto armado, quería destacar una mejora en un 138% de los ahorros y en una reducción del costo de crédito ilegal. Y esto porque son poblaciones que en movimiento, estas dos variables, pues son fundamentales para poder eh, mejorar sus condiciones de vida y sus medios de vida. En Paraguay, otro ejercicio que hicimos, los ahorros mejoraron en 39% y la percepción de bienestar en un 30%. En México, donde trabajamos con mujeres de la población indígena otomí, sus ingresos mejoraron en 64% y sus ahorros también aumentaron en 59%. Y más recientemente, unas evaluaciones de resultados internas en Brasil demostraron cómo en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, las mujeres mejoraban en un 67% sus ingresos y también su porcentaje de ahorro para emergencias específicamente, entonces demostrando el fortalecimiento de su resiliencia. Además de estas variables económicas, de inclusión económica, también hemos hecho otro tipo de ejercicios, entendiendo que especialmente en nuestro contexto latinoamericano hay unas diferencias importantes y unas brechas de género a cerrar, y en ese sentido hemos colaborado con, por ejemplo, Decodis, liderado por la doctora Daryl Collins, haciendo unos ejercicios muy innovadores utilizando inteligencia artificial, análisis de voz y procesamiento de lenguaje natural. Recolectamos la información a través de notas de WhatsApp en torno a la percepción de las mujeres sobre el programa y las herramientas digitales que estábamos utilizando y evidenciamos cambios positivos en actitudes y normas sociales de género en temas como corresponsabilidad, consentimiento y cuidado.
Y lo mismo ocurría en otra investigación liderada por la doctora Sonia Laszlo de la Universidad de McGill, con otra metodología de experimento de laboratorio en campo, en el que medimos una de nuestras soluciones digitales que es igualdad y también demostraba unos impactos positivos en términos de transformación de roles de género y fomentar la corresponsabilidad en el hogar. Ya para finalizar, simplemente compartirles las conclusiones sobre lo que ha sido el tener este componente de generación de evidencias como algo central del escalamiento de los programas de inclusión económica, y es que nos permite, pues primero contribuir a la evidencia, pero sobre todo tener un lenguaje común a nivel regional, pero a nivel mundial, que nos permita involucrar a los diferentes actores de interés, fortalecer capacidades, y lo hablaba la señora viceministra, cómo los equipos técnicos y en campo pueden tener ese lenguaje común, empezar a desarrollar las capacidades para medir estas diferentes métricas, escalar con base en evidencia, es decir, pasar de implementaciones que hemos hecho en estos diferentes países a programas más masivos e integración en la política pública e integrar otros componentes de medición a los tradicionales como son las normas de género y resiliencia climática. Y dicho esto último, le paso la palabra a Carolina de Miranda, directora de programas de Fundación Capital, que nos hablará sobre la intersección entre la inclusión económica y estos programas y el cambio climático. Gracias. Gracias, William. Los programas de inclusión económica que utilizan el enfoque de graduación tienen un potencial muy grande de poder abordar el vínculo complejo entre la pobreza y el cambio climático, que es seguramente uno de los grandes retos de nuestra generación. Y un ejemplo contundente de cómo estos programas pueden fortalecer la resiliencia climática viene de un estudio que conducimos en alianza con la Universidad de los Andes, una evaluación de impacto, un RCT, con el programa Emprendiendo una Vida Mejor, que es un programa de graduación implementado por Fundación Capital en alianza con el gobierno de Honduras. Y esta evaluación demostró impactos bastante positivos, sostenidos en indicadores clave para graduación, como comentaba William, eh, como el aumento del valor de los activos, que fue de más de 200%, para el grupo de tratamiento, también un aumento en los ingresos del 230% y un aumento en los montos ahorrados de más de 90%. También observamos algunas mejoras en la seguridad alimentaria de los participantes y un mayor acceso al crédito formal. Y lo más relevante de estos resultados es que la recolección de los datos de la línea final se llevó a cabo casi un año después de la finalización del programa. Y durante este año, los participantes enfrentaron múltiples choques climáticos, como 2 huracanes, una gran sequía, además de la pandemia de COVID. Y a pesar de estos desafíos, los participantes del programa mostraron esos resultados significativamente mejores en comparación con el grupo control. Entonces, esta evaluación de impacto destaca cómo los programas de graduación pueden ser herramientas muy poderosas para la recuperación económica y la resiliencia de las familias participantes, ayudando a los hogares vulnerables a resistir a grandes choques, incluyendo los que están relacionados con el cambio climático. Y bueno, a partir de esta experiencia, que fue seguramente una sorpresa para nosotros, Fundación Capital ha comenzado a integrar la acción climática en sus programas de inclusión económica. Entonces, nuestro objetivo es convertir la lucha contra la pobreza en una oportunidad también para que las comunidades fortalezcan sus capacidades de adaptación y se conviertan en agentes activos de protección ambiental y desarrollo sostenible. Y yo creo que uno de los ejemplos clave que tenemos en Mozambique, que es uno de los países más vulnerables a las emergencias climáticas, nosotros implementamos un programa de graduación que alcanzó a 5.000 familias en zona rural. Y como parte de esta iniciativa formamos más de 200 puntos focales locales
en prácticas agrícolas climáticamente resilientes, entonces permitiendo que estos puntos focales pudieran compartir y escalar este conocimiento dentro de sus comunidades. Y estos esfuerzos buscan mejorar la resiliencia y el bienestar de las familias, al mismo tiempo que buscamos promover la conservación ambiental y la biodiversidad en los territorios en que actuamos en alianza con las familias participantes. Y obviamente en paralelo, nosotros siempre buscamos inspirar la colaboración y acción gubernamental, demostrando junto a los gobiernos cómo estas estrategias integradas, como es el enfoque de graduación, pueden abordar de manera efectiva tanto los desafíos ambientales como los socioeconómicos. Y bueno, entre estos desafíos socioeconómicos está seguramente la inserción de las mujeres en el mercado laboral, de que les va a hablar un poco más Catalina Parra. Gracias, Cata. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Y efectivamente, así como nos contaba ella sobre todo lo que se ha hecho en Mozambique, los programas de inclusión económica con enfoque o con la metodología de graduación tradicionalmente han promovido esta inclusión de poblaciones en situación de pobreza y de vulnerabilidad, centrando su atención en el impulso de emprendimientos rurales o enfocados a zonas rurales. Por supuesto, por el potencial y la manera en la que se pueden dinamizar las economías locales y también generar esa resiliencia de las comunidades. Sin embargo, este enfoque ha dejado atrás una apuesta que es igualmente estratégica y es la inclusión laboral formal en contextos urbanos. En un escenario en el que se plantea que 7 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe vivirán en ciudades en el 2050 y que la tasa de informalidad, de acuerdo a los últimos análisis que ha hecho la OECD, por ejemplo, en 2024 se sitúa en el 47,6%, esto nos implica también dar unas respuestas diferenciadas a los contextos urbanos y impulsar todo ese potencial que existe, especialmente de las mujeres que deben enfrentar una serie de barreras para poderse incorporar al mercado laboral formal. Así que Fundación Capital, con el apoyo de Coimpact y en alianza con Prosperidad Social del Gobierno de Colombia, empezamos a diseñar una metodología adaptada inspirada en el enfoque de graduación para incluir económicamente a mujeres cabeza de hogar en situación de pobreza, a esos empleos formales y a su vez desafiando las normas de género que muchas veces pueden limitarlas. Así que hoy podemos presentar las 3 lecciones que hemos recogido a lo largo de toda esta experiencia en este programa de empleabilidad para mujeres con un enfoque interseccional. La primera lección que pudimos nosotros, no solamente desde la teoría, sino en la práctica, fue involucrar al sector privado desde un principio y ir profundizando en esa relación más allá del reclutamiento, ¿cierto? De la oferta de puestos de trabajo y la inserción de estas mujeres a esos lugares. Así que lo que hicimos con el sector privado, con las empresas, fue empezar a trabajar en construir una relación mucho más robusta y en la que pudieran ellos también participar de todo el proceso de codiseño de formaciones teóricas y prácticas. Por ejemplo, cómo elaborar una hoja de vida, qué se espera de un proceso de entrevista y cómo se deberían preparar estas mujeres para ese proceso de selección. También logramos realizar simulacros de entrevistas con expertos de las empresas, con las personas encargadas de los procesos de selección y empezamos a conectar también con las bolsas de empleo de estos equipos de trabajo, de estas empresas, para poder hacer una articulación de los perfiles que ya teníamos de las participantes del programa con las necesidades de las empresas frente a posibles contrataciones. Así que ahí hubo un esfuerzo muy interesante de parte y parte y adicionalmente lo que logramos fue sensibilizar a los empleadores en identificar y reducir sesgos internos en sus procesos de selección o de contratación para que estas mujeres pudieran tener mayores posibilidades de ingresar al mercado laboral. Una segunda lección que aprendimos en este proceso es que
es necesario reconocer el potencial de las participantes y empezar a cerrar brechas para el empleo formal. ¿Esto qué implicó? Que nuestra metodología no parte de cero, sino que reconocemos y logramos que las habilidades que ellas adquirieron a través del trabajo informal, de todas las tareas del cuidado en el hogar y los emprendimientos de los cuales muchas también ya tenían en su momento, se convirtieran en conocimientos que pudiéramos certificar y se validaran a través de una agencia que existe en Colombia que se encarga de estos temas, que es el Servicio Nacional de Aprendizajes, y así logramos que nuestras participantes se posicionaran como candidatas listas para poder ingresar a empleos formales. Sin embargo, conseguir un empleo no es solo cuestión de habilidades, es decir, tener títulos profesionales tiene mucho que ver también con esa distribución inequitativa del trabajo del cuidado, que impacta negativamente la posibilidad de que ellas puedan trabajar de forma remunerada en el sector formal y también impone barreras a las que ya lo están haciendo. Por esto, nosotros consideramos desarrollar una serie de incentivos en los que pudiéramos impulsar que ellas participaran de los procesos de selección, se empezaran a formar y también a ser parte ya de puestos de trabajo formales, ayudándoles con unos incentivos económicos para el cuidado de sus hijos o de las personas que estaban a su cargo y ellas pudieran poder manejar un poco mejor su tiempo y así desarrollar estas actividades que les iban a facilitar su inserción laboral. Y finalmente, la tercera lección que pudimos recoger de todo este ejercicio es que potenciar la búsqueda de empleos con herramientas digitales es fundamental. Entonces, nosotros empezamos a hacer un proceso de formación con ellas para que empiecen a familiarizarse y a perder un poco el miedo de acceder a las plataformas virtuales donde hay ofertas de trabajo, empezaran a relacionarse con herramientas de inteligencia artificial que les fortalecieran sus capacidades de búsqueda de empleo o simplemente poder diseñar una hoja de vida. Esto les ayudó a ellas a aumentar su confianza en el uso de la tecnología para los procesos de contratación en línea y también que pudieran acceder así a empleos formales. Finalmente, no queremos cerrar sin compartirles un hallazgo potente y es que esta experiencia nos permitió evidenciar que el 80% de las mujeres que lograron insertarse en el mercado formal hoy se mantienen en sus empleos. Así que este es un logro muy importante dentro de un programa de empleabilidad que usó la metodología de graduación de una forma adaptativa. Así que a continuación le vamos a dar el paso a María José Escobar, quien nos va a compartir en profundidad cómo se complementa la formación presencial con inteligencia artificial como un catalizador para lograr mejores y mayores impactos en la inclusión económica, especialmente de mujeres. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Bien, sabemos que la tecnología está avanzando a un ritmo sin precedentes, superando incluso la capacidad de adaptación de los estados, los mercados, las organizaciones y, por supuesto, de las personas, sobre todo de quienes viven en pobreza y pobreza extrema. Por eso, consideramos que los programas de graduación deben aprovechar este impulso para romper ciclos de pobreza a gran escala y hacer frente a los desafíos que esto implica. Desde Fundación Capital llevamos más de una década promoviendo la inclusión digital en América Latina y África para mejorar los medios de vida de las personas. Y aunque el camino ha sido largo y con muchos aprendizajes, hoy quisiéramos compartirles dos de las lecciones que para nosotras han sido clave en este proceso. La primera es que el Internet y las herramientas digitales pueden conectar a las personas más excluidas, personas que viven en pobreza y pobreza extrema, con información, redes y oportunidades para mejorar no solo sus ingresos, sino también su bienestar. Por ejemplo, a quienes deciden emprender, la tecnología y el Internet les permite llegar a más personas y hacer crecer sus negocios, promocionar sus marcas en redes sociales, conectarse con clientes, con proveedores e incluso con otras emprendedoras, tomar decisiones basadas en datos, entre muchas otras opciones. Pero también ayuda, como lo mencionaba Catalina, a la inserción y permanencia en los empleos, porque les facilita explorar opciones laborales diferentes, poder identificar tendencias y adaptarse a ellas para ingresar al mercado laboral o incluso cambiar también su curso profesional, crear hojas de vida y perfiles profesionales para publicar en diferentes plataformas,
buscar empleos en servidores públicos y privados, prepararse y simular entrevistas, adquirir o mejorar habilidades que les permitan acceder a empleos, mejores cargos o incluso hacer también cambios en su trayectoria, adquirir o mejorar habilidades técnicas y sobre todo, y muy importante también en el contexto actual, acceder a entornos remotos o híbridos, sobre todo relevante en el caso de las mujeres que deben normalmente abandonar o restringir su participación debido a roles de cuidado extendidos. Y una segunda lección que hemos aprendido es que hoy el analfabetismo es digital y para las personas en pobreza extrema la tecnología no necesariamente es accesible ni relevante y no por esto debemos dejarlo atrás o plantearlo como mundos separados. Como puede parecer intimidante, técnica y lejana, el equipo humano en los programas de graduación que integran inteligencia artificial, tecnologías y en general el Internet debe seguir siendo el centro de nuestros programas. Para nosotras, y hemos descubierto, la tecnología no reemplaza el acompañamiento, sino que lo amplifica. Por eso hemos desarrollado diferentes herramientas como chatbots y plataformas virtuales que funcionan como un asistente de nuestro equipo de gestores, facilitando así una interacción más sencilla, más práctica y sin perder esta cercanía e incluso acercando mucho más el mundo digital. Y es que no solamente se trata de llevar o enseñar cómo utilizar la tecnología, sino de acompañar a las personas en este proceso para que ganen confianza, pierdan miedo sobre cómo utilizarla y así también desarrollen habilidades digitales desde la práctica y desde los conocimientos más básicos. De esta manera creemos y trabajamos porque la tecnología deja de ser una barrera y se convierta en una aliada real para su inclusión económica, en especial para las mujeres, quienes se encuentran más excluidas del mundo digital y enfrentan en general mayores barreras para la inclusión económica, como seguro nos contará a continuación Tatiana Rincón. Gracias, María José. Bueno, por último, pero no por eso menos importante, hay otra serie de aprendizajes derivados del tema de género, pero me voy a centrar en dos. Y es que cuando empezamos nosotros este camino, nosotros, bueno, en general en los programas de graduación entre el 80 y el 85% total de los participantes son mujeres y por lo general son mujeres, madre, cabeza de familia. Entonces, pues decíamos, no, ya, pues nosotros tenemos un enfoque de género, un enfoque de acción afirmativa, estamos trabajando con la población más vulnerable, que son estas mujeres que justamente pues por el cuidado de sus niños y su familia, pues no pueden acceder a otro tipo de oportunidades socioeconómicas. Entonces, listo, suficiente el enfoque de género. Pero a medida que empezamos nosotros este camino y empezamos a trabajar pues de la mano de las mujeres, nos dimos cuenta que no solamente era importante trabajar con ellas de manera puntual, sino que teníamos que empezar a hacer cambios en el entorno para que realmente los cambios que nosotros estábamos buscando hacer fueran estructurales, fueran sostenibles, fueran sistémicos, que no solamente pues no solamente nos podamos limitar a crear, como digo yo, a veces una supermujer que todo lo hace y todo lo puede, pero también el entorno tiene tiene implicaciones poderosas en el nivel de bienestar y inclusive en los mismos niveles de ingreso y las capacidades socioeconómicas de la mujer. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a ver es que, por lo general, los negocios liderados por mujeres tienen tienen rendimientos menores que los negocios liderados por hombres. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Entonces empezamos a explorar y a hablar y a conversar un poco más con las mujeres, a mirar qué pasaba en el día a día. Y pues digamos por todos los temas de la economía de cuidado, del cuidado de su familia, de los niños del hogar. Por ejemplo, las mujeres bodegueras o tenderas tienen durante menos tiempo sus tiendas o sus pequeños negocios abiertos porque tienen que cerrar temporalmente mientras llevan los niños al colegio, regresan a casa, vuelven y abren. Y así sucesivamente, comparado con un negocio, por ejemplo, que maneja un hombre y que puede estar abierto a lo largo de todo el día y que pues la señora va y le lleva el desayuno, el almuerzo, que sabe que no tiene que ir a buscar a sus hijos porque otra persona, por lo general una mujer, va y lo recoge. Entonces dijimos, aquí hay un tema muy importante y es que tenemos que empezar a trabajar temas de la economía del cuidado y temas de compartir y balancear las cargas del hogar.
que es todo ese tema de la economía no remunerada, pero que sostiene el mundo. Es un trabajo que es compartido absolutamente por todos los adultos en un hogar y es un tema que no solamente incorporamos a los programas específicos de graduación o de inclusión socioeconómica, sino que es un tema que dijimos hay que agregar transversalmente a nuestro quehacer en Fundación Capital. Entonces, para nosotros hubo también un aprendizaje profundo que intentamos pues trasladar y llevar a todos los espacios en los que trabajamos. Y un segundo aprendizaje en ese entorno, yo recuerdo mucho en una época en graduación se hablaba mucho de un término que era como fast climbers y low climbers, o sea, personas que muy rápidamente aprovechaban todos los beneficios del programa y se iban y salían muy rápidamente de su condición de pobreza y habían otras personas que les costaba más trabajo. Y nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás? Bueno, y detrás hay muchas cosas, pero también llegamos a una realidad muy dolorosa y muy profunda y que tiene que ver con los temas de violencia basada en género. Son personas que no solamente pues traen las cargas de la pobreza, sino que son personas que de una u otra manera fueron o están afectadas por los temas de violencia basada en género. Desafortunadamente, América Latina es una región muy violenta, que se manifiesta esa violencia de muchas maneras. No solamente, pues, me refiero yo al conflicto armado que vivieron algunos países, pero es una sociedad que muchas veces no respeta el medio ambiente, donde no se respetan también las personas. Entonces empezamos a buscar y a trabajar también los temas de violencia basada en género porque sí tienen un impacto muy grande en lo económico y en lo socioeconómico y en el bienestar. Finalmente, pues los ingresos son un medio para un concepto de bienestar pues mucho más amplio, mucho mayor. Y lo que hicimos también fue generar alianzas con organizaciones que trabajan directamente los temas de violencia basada en género, pero fue sobre todo profundizar en estos temas y conectar a las mujeres con rutas y generar como una mayor conciencia para que las personas identifiquen que este tipo de fenómenos están ocurriendo, no dejen que estos fenómenos aumenten, sino que busquen, digamos, alguna gestión con con las autoridades o con las organizaciones con las que digamos que trabajan específicamente en esos temas, pero dijimos como región y como ciudadanos, nosotros no podemos simplemente decir que trabajamos temas meramente económicos y que lo único que nos importan son los ingresos y las cifras, sino que finalmente en el centro están las personas y no queremos darle la espalda a esto. No somos psicólogas, no somos especialistas en estos temas, pero sí conocemos quién lo hace y cómo podemos generar esas rutas, esas alianzas y buscar finalmente entre muchos actores la superación pues de la pobreza y la superación de muchas barreras que están allí y que pues que impactan profundamente el bienestar de las personas que nos acompañan. Bueno, y sin más preámbulos, yo les digo a todos, preparen por favor sus preguntas. Aquí los bombardeamos con un montón de conclusiones y de aprendizajes y de reflexiones que hemos tenido. Pero sin más preámbulo, Catalina, te doy la palabra para que a su vez presentes el siguiente segmento. Estás en mute. Perfecto, muchas gracias Tatiana por tu presentación. Queremos darle también la bienvenida a Doris King. Ella es la directora de programas de COIMPAC, una colaboración filantrópica global que apoya coaliciones locales que trabajan para lograr un impacto a gran escala en África, Asia y América Latina. For those who need interpretation, click on the three dots at the bottom right and look for the Spanish to English interpretation button. Doris, bienvenida y adelante. Thank you, Catalina, and thank you for all the presentations across, and good day, everyone. So I wanted to share a few words about our perspective coming into this partnership to support Fundación Capital and the government partners they work with as COIMPACT as a funder, and what we saw as a promise
in working together in this initiative for over 5 years, the past 5 years. And also some lessons we learned from a funder perspective, and also where we see it going next. So for those who don't know us, Co-Impact is a global collaborative that brings together local change makers and global funders from around the world who want to work to shift systems to become more just and inclusive, so that it could improve the lives of millions. And this is important to us because we really think it's about working across sectors with government partners, social change makers, with market partners, that we can bring about the shift in systems to have long-term sustained change at a scale that really addresses the problems, and make a change, that's more than just a drop in the ocean. And we were very compelled by the work that Fundación Capital was doing even before we came into the partnership. That's how it was initiated. I think Tatiana mentioned at the beginning about all the long history of support that they had received from Ford Foundation and others to build the evidence base for graduation programming. And so we have a lot of other funders to thank for where we were able to join the journey to build upon this compelling evidence of what this can do in helping to lift the poor out of poverty and create a pathways for opportunities. But also very much that Fundación Capital wants to work with government partners to really build it into systems to strengthen the mandate and duty bearers of countries to be able to do this for their populations in the long run. So that's really what we were very excited about coming into the partnership for. And I think, as you heard at the beginning from both the Vice Minister and also from Tatiana, if we just look at the numbers, even in Paraguay, of the programming that was done there, over the past 5 years, the ministry working together with Fundación Capital has been able to reach over 60,000 participants through this programming. It's just simply not at a scale that, had we supported direct implementation, that philanthropy alone or social change makers alone would be able to do. And again, there's also the point about just bringing together the leverage, just from a financing perspective factor. As I was reading the past reports, the government of Paraguay is putting in 80 million plus just through the Tenondera and Tecapora programming per year. That our financing, which is of a much smaller scale, is able to leverage to bring together again a stronger system that will serve the poor together better. And that's putting aside the fact that there's years of technical infrastructure allowing for the identification of the participants, the workforce that this program builds upon, that we really see it as a great investment in a way that will help to build, again, for the long run and to serve more people. I think Tatiana, Carolina, and the rest of the Fundación Capital team has already showcase, the positive, very positive impact that this programming has for the people level, and what they're seeing coming out for the participants who have been through this graduation programming, not only for the traditional indicators around kind of economic opportunities, but also and livelihoods, but also around kind of the changes that can be made for advancing gender equality. I think on top of that, as we're taking stock, at this point in our 5-year, at the end of our 5-year relationship as a funding partner, is also what it has meant for the systems that together with the Ministry of Social Development and Fundación Capital, they've been able to build. The Vice Minister talked about, I think, a bit about the monitoring and data programming that has been now instilled into the ministry to allow for data-informed decision-making. In addition, there's greater coordination across the departments that I think through this work is helping to create a stronger efficiency and coordination across how people fundamentally are being served by the government system, which is very much aligning behind what the ministry wants to achieve. And also the policy changes which are helping to enshrine this. So again, beyond what we can support as Co-Impact, we see this as a way to build towards the long term.
What does that mean, though, in terms of what we've had to do as a funder in order to be show up as our best self, I hope, to support Fundación Capital and the government partners more importantly, to take on this work, which is both deep and requires a lot of time. So I think three things that we've reflected on is this, that systems change is non-linear. There could be a perfectly drafted proposal which tells you how things will go for the 5 years. But I think we can very much say that we can pretty much expect that it is not going to be how it goes, what you put down in the proposal. And so there have been many opportunities for us to work on the building of trust, I think. How do we build the trust coming from where we are as a funder so that Fundación Capital team feels like we will be able to navigate with them the journey that they need to go on when they face all sorts of macro environment shifts that, the government, the team, no one would be expecting at the beginning of the 5 years. COVID, fiscal space tightening, and just to look on the positive side, when real opportunities come up as well, to really take advantage of political wins to make something happen. So that has very much been a journey which we are very glad to have been able to go on with Fundación Capital. Secondarily to that is, fundamentally, we do have an accountability duty to our own funders for how the money is being spent. But how do we think about this duty of accountability in a way that is supportive of our partners doing the work, and again, of both them and of their government partners? So I think the way in which we've been trying to align what we look for in our metrics so that it is very much hopefully driven by Fundación Capital from their conversations with the government partners of what they really want to build, what they see as their ambition for strengthening the government system and for the people in the long term. That was something that was a reflection for us of how not to lead with what the funders want, but how to really take a backseat and listen first to what is most helpful for those working on the ground. And finally, as I said, we have reached the 5-year mark on our funding relationship with this program and all that we've learned. And what we see is systems change has a long tail, even beyond the 5 years, I think, as Tatiana alluded to. There's so much more that can be done in terms of continuing to strengthen systems. So that's really what I've been thinking about as well, in terms of our mandate is for 5 years, but who can we build together with out there who will be able to hold this baton as funders and come and work together with these public and private social change leaders who want to continue to advance this systemic change so that we can continue to build for stronger and more inclusive systems. So with that, I will pause and hand it back to the Fundación Capital team. Muchas gracias, Doris, por todos esos puntos claves desde la perspectiva de los financiadores. Así que ahora continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas en el chat, así que vamos a comenzar con la primera que nos hace Serena. Ella nos pregunta acerca de las metodologías utilizadas que incluyen SROI, y esta pregunta se la vamos a dirigir a Carolina de Miranda. Caro, adelante. Gracias, Cata. Bueno, hay estudios que buscan medir el retorno a la inversión en los programas de graduación de una manera más económica, financiera, y obviamente hay impactos sociales también, ¿no? Aunque yo creo que estas evaluaciones se enfocan más en el retorno a la inversión financiera, porque por su carácter mismo, el programa de graduación ya tiene un impacto social medible, como nos demostró William, en diferentes indicadores, ¿no? Tanto económicos como ahorros, ingresos, acceso a activos productivos, también seguridad alimentaria, pero también bienestar social, temas de género. Entonces, las métricas del impacto social son bastante conocidas. En términos de retorno a la inversión, lo que demuestra la evidencia es que hay en general un retorno del 2 al 4.6 veces la inversión.
lo que significa esto, que, no, que para cada dólar invertido en una familia que participa de graduación, en general, después de 2, 3 años, esta familia está generando ingresos que son 2 a 4,6 veces mayores de lo que fue invertido en las familias. Entonces, es un retorno relativamente rápido, en 2, 3, 4 años, y bastante importante. Obviamente, esto cambia mucho de país a país, pero el promedio es de 2 a 4,6 veces la inversión en cada participante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, entonces también tenemos otra pregunta. Vamos a empezar con la de Marta Gómez. Ella nos pregunta sobre estos procesos de acompañamiento, cuánto tiempo duran, cuál es su intensidad, si hay mentorías y cómo lo han hecho para tener los resultados tan extraordinarios. Muchas gracias, Marta, también por ese cumplido para Fundación Capital. Así que esta pregunta se la vamos a dirigir a Tatiana Rincón y cierro con la de Joana Contreras. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, programas de inclusión socioeconómica hay muchos, hay muchísimos. Pero nosotros nos basamos en una metodología que digamos, desarrolló BRAC en Bangladesh y que luego adaptamos al contexto latinoamericano. Pero la esencia, digamos, de todo es un gestor, es una persona que empieza un proceso de acompañamiento con las familias permanente. Puede ir, digamos, dependiendo del contexto, puede ser un acompañamiento que dura 18 meses o puede durar 24 meses o 36 meses, es un poco la metodología, pero ese gestor, por así decirlo, apadrina, tiene un grupo de 60 familias con las que trabaja y de manera periódica va acompañando, visitando en sus hogares. Entonces tiene un referente que lo que hace este referente, entre otras cosas, es poder hilar con ellos un poco una serie de servicios a lo largo del tiempo que les ayuda a transformar la vida. Entonces, ellos lo primero que hacen es diseñar un plan de negocios, o en este caso un plan, digamos, de empleabilidad. Y luego ese plan no solamente quedó en el diseño, sino que se pone en práctica a lo largo del tiempo. Entonces, a lo largo del tiempo, los participantes reciben un capital semilla para poder invertir en su negocio, pero ellos ya saben en qué. Reciben capacitaciones técnicas para poder pues hacer de una mejor manera las diferentes actividades técnicas de su negocio. Reciben pues una serie de acompañamientos híbridos. Cuando digo híbridos es que está el gestor, pero también nos acompañamos muchísimo en la tecnología. Entonces, hoy decimos que hoy en día ese gestor tiene un asistente virtual y un acompañante, un apoyo virtual que entre visita y visita le da pues diferentes apoyos, se impulsa el ahorro. Entonces hay una serie de componentes, pero que están todos hilados como si fuera un tejido fino, realmente en cabeza de ese gestor, y eso cambia completamente las cosas, porque muchas veces sabemos de programas así que dan una capacitación aislada, así que entregaron un capital semilla, pero aquí realmente la clave del éxito es el tema del gestor, y esa es la metodología. Y para las que quieran, con muchísimo gusto podemos compartirles inclusive un manual que hicimos ahí tenemos en PEI, que por aquí veo a una de las colegas de PEI también acompañándonos como parte de los participantes. Estas metodologías están escritas, están diseñadas en PEI. Tenemos, y también Fundación Capital, pues tiene un repositorio amplio sobre como todo el detalle de las metodologías, cómo se implementa el coaching. Y Caro de Miranda, no sé si tú me quieres complementar algo en eso que me faltó. No, ¿Qué Tati, sí, creo que los elementos principales ya hablaste. Yo creo que cabería resaltar que creemos que este acompañamiento, que muchas veces el término que se utiliza es coaching, yo diría que es el elemento fundamental de graduación que hace la diferencia, ¿no? En comparación con otras metodologías, porque realmente es un acompañamiento integral a las familias, tanto en términos de capacitación, pero también vincular las familias a otras oportunidades, ofertas en el territorio. eh, y, eh, pero también permite flexibilidad para adaptar al contexto del país. Entonces, en algunas intervenciones, este acompañamiento dura 18 meses, en otros 24 meses, en algunos países
este acompañamiento es brindado directamente por personas del gobierno. En otros hay un mix, ¿no?, entre funcionarios del gobierno y otras entidades locales que también aportan para realizar la capacitación de las familias. Entonces es una metodología flexible, pero este elemento de coaching, de acompañamiento, sí es fundamental y está presente en todos los programas de graduación. Muchísimas gracias, Carolina, Tatiana. Ahora pues voy a dar respuesta a la pregunta de Joana. Ella nos pregunta sobre cuáles son los activadores en el sector privado para incentivar su participación y colaboración para programas sociales. Te voy a responder un poco desde la experiencia que tuvimos con esta adaptación de graduación para empleabilidad de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad. Ahí el diálogo con ellos es fundamental, saber muy bien también cuáles son sus perspectivas, sus metas en términos de las políticas de inclusión laboral. Desde más allá, desde la responsabilidad social. Nosotros logramos tener casi cerca de 80 aliados del sector privado, pero en el caso particular de empleabilidad fue clave tener esa articulación con las bolsas de empleo privadas. Las públicas funcionan muy bien, pero las privadas fueron fundamentales porque al principio lo que nosotros hicimos fue hacer un ejercicio muy fuerte de perfilamiento de las mujeres para saber cuáles eran sus potencialidades y de acuerdo a la demanda del mercado por estas empresas ya ir articulando como muy preciso. A los empresarios, por supuesto, les gustan los resultados concretos, que las cosas sean eficientes. Y esta forma de poder organizar la información y de tener esas respuestas muy inmediatas, porque nos tocaba actuar muy rápido, creo que fue uno de los puntos claves para poder hacer esas alianzas. En el caso colombiano, les cuento que la normativa facilita también, por ejemplo, el tema de inclusión laboral a través de incentivos que el gobierno entrega a los empresarios por la vinculación de mujeres con alguna ascendencia étnica o si son madres de hijos menores de 6 años. Entonces, ahí creo que hay un esfuerzo desde la política pública muy interesante. Pero que creemos que desde este enfoque con el que trabajamos en este diseño metodológico, pues logramos hacer una articulación muy interesante, tanto así que de verdad todos los procesos de formación los logramos hacer con gente muy experta y de una calidez humana que lograron conectar con las participantes y lograr también derribar muchas barreras que muchas veces las personas cuando no han tenido la posibilidad de acceder a un empleo formal pudieron saber que era posible. Entonces, esta articulación con ellos fue fundamental y otro elemento clave tal vez allí es el poder dialogar con algunos gremios, ¿no? En el caso de la Costa Caribe, trabajamos muy de la mano con FENALCO, que agremia a todos ese sector de comercio de MIPYMES o pymes y de esta manera también canalizar muy claramente lo que ellos necesitaban con lo que nuestras participantes podían ofrecer. Así que ese fue un elemento que podría pues compartirles a partir de esta experiencia y creo que no tenemos más preguntas en el chat y se nos ha ido el tiempo. Agradecerles a todos y todas quienes participaron en este webinar preparado para contarles de todas las experiencias, los aprendizajes y cómo hemos logrado generar resultados con evidencias. Esperamos tener una próxima oportunidad para seguir hablando sobre estos temas tan interesantes y bueno, un feliz día para todos y todas. Mil Cata, gracias. veo que William levanta la mano. Sí, Ok, Cata, acá no sé si tenemos tiempito, creo que tenemos tiempito para una última pregunta, que veo que acá Paul Mitra tiene, y tal vez Tatiana la pueda claro que sí. responder, Ok, o Carolina, de cómo se debería adaptar el modelo de graduación para las poblaciones refugiadas y comunidades desplazadas en América Latina, y si hay alguna experiencia en Fundación Capital que podamos compartir. sí, gracias, William. Sí, no, definitivamente, o sea, graduación es un programa espectacular porque le permite a uno llegar a las comunidades más vulnerables. O sea, muchas veces siempre es más fácil, como digo, trabajar con la fruta que está más abajo del árbol, la que está más cercana, pero realmente la metodología está diseñada para llegar a donde normalmente otros programas no llegan.
Y el tema, por ejemplo, con nuestra población desplazada o refugiada es que, pues, por lo general hay una asistencia humanitaria inicial, pero, pues, ¿qué pasa más allá de ahí? Entonces, programas como graduación permiten realmente la salida de estas personas y ir más allá hacia un tema de estabilización socioeconómica. Entonces, en la gran mayoría de nuestros programas hemos ido teniendo y vinculando cada día más participantes que están en condición de desplazamiento o personas refugiadas. En Colombia tuvimos dos experiencias. Tuvimos una con víctimas del conflicto armado, personas que estaban desplazadas. Colombia tiene uno de los niveles más altos de desplazamiento de la historia, entonces tuvimos un piloto que se adaptó para estas poblaciones. Y recientemente nosotros tuvimos un programa con población desplazada. Bueno, y en eso el entorno, digamos, es muy conducente. ¿Por qué? Porque en Colombia, a través de los permisos temporales de residencia, esas personas pueden trabajar y pueden empezar a tener una vida socioeconómica en el país. Entonces, digamos que lo que se hizo fue, una de las ventajas tiene que ver con em, establecer con ellos, a veces es más fácil, aunque tenemos algunos vinculados a programas de empleabilidad, es mucho más fácil para ellos trabajar como en programas donde tengan ellos pequeños emprendimientos y fortalecerlos. En los temas, por ejemplo, en los temas de género, sí hay, digamos, como se ve aún más fuerte ciertas problemáticas de género. Las mujeres son todavía muchísimo más, son más vulneradas, son más vulnerables también. Entonces sí también hay unas consideraciones de género allí especiales, además porque llegan a un país que no conocen y no saben cuál es la ruta de atención que, pues digamos, que existe y que está, digamos, a disponibilidad de ellas. Pero digamos, la mayor parte de la gente que llega, hace algo para vivir, empieza con sus pequeños negocios, entonces graduación les da como la oportunidad de tener un capital semilla, porque muchas veces llegan como llegan por ejemplo a vender pequeñas cositas en la calle, pero y tienen ideas y están educados y tienen como esas ganas de salir adelante, pero no tienen el capital semilla. Entonces los programas se adaptan. Lo que hemos hecho también en Colombia es aliarnos con muchos socios, como por ejemplo Hayas, que ellos trabajan en la estabilización socioeconómica y una vez ya tienen como ese nivel de estabilización básica, se inicia con los programas de graduación. Pero la belleza, digamos, de este programa es la capacidad de adaptarlo y de hecho pues tenemos planes con ACNUR de poder hacer pues un programa ya específico para Colombia, inclusive en Cali. Bueno, y estamos un poco ahora como a la espera de tantos cambios que ustedes pues saben que han habido como en el contexto global, como en el contexto de la financiación, pero es una metodología que sí que se puede adaptar muy fácilmente. No sé, Caro, de Miranda o Catalina o María José, que también han estado mucho más cerca de ese programa, inclusive William es el que ha estado más cerca de ese programa, ahora que lo recuerdo. Aquí tenemos un equipo transversal muy potente. Entonces, no sé, Willy, ¿qué se No, quedó? Tati, creo ¿Qué nos creo quedó que faltando? mencionaste la gran mayoría. Creo que es valioso también agregar que la metodología y el enfoque se ha adaptado tanto para poblaciones que son refugiadas, en el caso colombiano, personas provenientes de Venezuela, entonces como esa migración que viene de otros países, como desplazados internos, que también hemos trabajado con población víctima del conflicto armado. Y ahí ha sido fundamental también incluir otros componentes que no están tradicionalmente incluidos en el enfoque de graduación, como es el apoyo psicosocial para estas personas que han tenido unas experiencias pues traumáticas en ese recorrido de desplazamiento. Sí, inclusive, Willy, ahorita que yo recuerdo, en las evaluaciones de Honduras, justamente las personas por ejemplo, que lograban estabilizarse en graduación, son personas que adicionalmente no tenían, digamos, como ningún interés de migrar. Ustedes saben que hay una migración muy fuerte, por ejemplo, de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero algo que nosotros vimos también en las evaluaciones es que cuando las personas se encuentran que tienen su negocio, que su negocio le rentan y que tienen una oportunidad, digamos, en su territorio, inmediatamente no tienen el interés de migrar. Entonces nosotros comparábamos la diferencia que hay tan grande entre población, por ejemplo, que no fue tratada con programas de graduación y programas y población
que sí estuvo en este tipo de programas, la tendencia a migrar era completamente diferente porque pues había una vocación de estabilización versus el querer buscar oportunidades en otros lados y, por ejemplo, atravesar la frontera con Estados Unidos. Entonces, sí, también esas son metodologías que son fácilmente adaptables y creo que esa flexibilidad y esa adaptabilidad pues es parte del éxito y el poder acompañar a una familia pues en ese camino de vida. Y ahora sí creo yo que estamos ya sobre el tiempo. Hemos programado este webinar como 1 hora y cuarto. No sé, pues primero que todo, pues agradecerle muchísimo pues a todos y todas los que nos acompañaron en este camino. Pero para mí si hay una gran conclusión es que se requiere un trabajo colaborativo. Yo quería pues agradecerle muy especialmente pues al equipo del gobierno de Paraguay, a la señora viceministra y a las personas que también pues la precedieron a ella pues en esa labor tan importante. Como decía tal vez Doris, lo importante y la política social se va construyendo también sobre los aciertos y los aprendizajes y las cosas que también, las oportunidades de mejora. Y eso creo que es una visión pues muy acertada y muy sostenible y pues muy visionaria y muy madura. Y yo creo que esto es el ambiente conducente que afortunadamente pues hemos tenido en gran parte de la región y que nos ha permitido pues esa salida de la pobreza. No sé si Doris y si la señora viceministra tienen alguna palabra final de despedida con la que quisieran cerrar este espacio. Sí, por favor. Evidentemente, la importancia de este webinar nos toca a nosotros muy de cerca y para nosotros es muy importante haber compartido nuestra experiencia y por sobre todas las cosas escuchar también y ratificarnos en nuestras ideas. Y yo, como punto final, quiero decir que fue muy importante la complementariedad que se tuvo con el equipo de Fundación Capital, el equipo del MDS, el fortalecimiento del equipo del MDS y por sobre todas las cosas, esto permitió también la confianza en la aplicación de las políticas públicas de los políticos. O sea, ustedes saben que el país está dirigido por políticos. Entonces, con metodologías concretas, con resultados, con esfuerzo, con confianza, como había dicho, con generar esa confianza, los agentes políticos del Estado apoyan las políticas sociales. O si no, esto no va a quedar en un mero asistencialismo y cada gobierno estará aplicando como sea o no aplicarlo. Entonces nosotros apostamos en la continuidad, ajustando por supuesto, a los nuevos tiempos, al nuevo contexto, y eso es lo que sacamos y estamos muy agradecidos. Yo hoy me olvidé de decirles también que Fundación Capital nos apoya con todo el programa de capacitación y profesionalización del programa, de las guías familiares del programa Tecopona, que es fundamental porque nuestro programa Tenondera se asienta con los participantes de Tecopona. Entonces también un gran logro, hemos materiales hemos elaborado con ellos y esos materiales están siendo utilizados en el acompañamiento, que es lo que dijeron, el acompañamiento es muy importante en este caso, no podemos dejar todo o a la tecnología o a la entrega esporádica de recursos. Entonces, muy agradecida, al contrario, nosotros con Fundación Capital, con COIMPAC, y esperemos seguir trabajando juntos para fortalecer toda esta política y dejarlo como política de Estado. Gracias y muy buenos días para todos. I would just like to add that I think, Tatiana, you pointed out already at the beginning about the need in Latin America for continued investment in the social development. And I want to highlight the other side as well, that, you know, what really brought it home for me today, listening to across the board, is the huge potential there is for us if we put in the investment into the region, not just for the region, but also for global learnings as well, to be able to build a
upon the strong social protection systems, as you've highlighted here, the strong will of the government partners to really tackle poverty, and also on the really innovative approaches that many social actors, including here Fundación Capital, is bringing to the table. And I think there's a lot of learnings that can come out of this that would be really relevant for across the globe as well, and as well as for the region. So that's just my last plug for this. So thank you, and thank you for including me in this conversation. Gracias. Bueno, ahora sí, un abrazo muy grande a todos y todas, que tengan un feliz resto de semana y muchas gracias por acompañarnos en este webinar.